Buen día, estudioso bíblico. Aprendamos un poquito de historia. Te voy a presentar 12 falsos mesías que se han presentado en la historia, 12 de ellos. Estos son falsos mesías porque no cumplieron profecías mesiánicas. La mayoría de ellos cumplieron lo mínimo, que lo más mínimo para alguien ser candidato mesiánico es que venga de Judá, David, Salomón del lado paterno. Es el requisito básico para alguien clamar ser candidato mesiánico. Dios encarnado, parte de una Trinidad, eso no es bíblico, eso es mitológico. Así que eso no cuenta. Así que estos son 12 personas de Israel que buscaron ser mesías. Algunos de ellos fueron proclamados por sus seguidores como mesías, pero no cumplieron las profecías mesiánicas y murieron tratando de ser mesías. Y para que sepan, el mesías no viene de los muertos. Una vez que un candidato mesiánico muere, esa persona, su candidatura cesa, de acuerdo a la tradición hebrea y las escrituras de Israel. El Rambam te lo dice, que el mesías no viene de los muertos. O sea, una vez que el candidato mesiánico muere, se acabó. Ahora, como mencioné, el Mesías viene de Judá, David, Salomón del lado paterno para comenzar. Él va a reunir los exiliados de Israel. Eso lo dice Isaías 11. De Judá, David, Salomón lo dice Génesis 49, comenzando en verso 8 a 12. Según de Samuel capítulo 7 te dice de Judá, David, Salomón. Te dice que va a reunir los exiliados, te lo dice Isaías 11. Te dice que va a traer paz mundial y justicia, Isaías 2:4, que todo el mundo va a subir a Jerusalén a escuchar las palabras del rabino del mundo, porque el Mesías de Israel es el rabino del mundo, así como Moisés. No es Dios encarnado porque eso es mitología. Va a restaurar el servicio del templo. Eso es Ezequiel 37, comenzando en verso 24, que dice que el Mesías se llama David, porque viene de Judá, David, Salomón del lado paterno. No es Dios encarnado. Y este templo, como dice Ezequiel 37, verso 28, es para siempre. Ezequiel 40 hasta el final. Ezequiel 48 te habla de todo el servicio del templo en la era mesiánica. Este es el tercer templo que se conoce como la casa de oración para todas las naciones. Todas las naciones van a subir a Jerusalén, a Sion, a adorar el uno. Eso es profecía, eso está escrito. Y el Mesías de Israel va a provocar eso. O sea, si llega un individuo buscando gloria y robando la gloria de Dios, esa persona es el falso Mesías, así de simple. Ahora, va a traer conocimiento universal de Dios. Eso lo dice Jeremías 31, comenzando en verso 30, que te dice, nadie muere por los pecados del otro. O sea, sacrificios humanos para el perdón de pecados, eso sería prohibido. Pero Jeremías 31 te dice que ahí viene el nuevo pacto, el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. ¿Con quién? Con la casa de Israel. Te lo dice, no con la iglesia. Porque en la Biblia hebrea, el Tanaj, las escrituras de Israel, la iglesia no tiene futuro, ni tampoco tiene pasado. Simplemente esta entidad, la iglesia, viene a robarse la gloria de Dios. Robar la herencia que Dios le dio a Israel. Así de simple. Así que la iglesia no tiene futuro en la era mesiánica. Zacarías 13, verso 2 te lo dice. La iglesia no tiene futuro. Eso te lo dice el libro de Abdías. Y el libro de Jeremías también te lo dice. No tiene futuro Roma. La iglesia no tiene futuro. Zacarías 13, verso 2 te dice, no idolatría en la era mesiánica. El Mesías de Israel con su revelación, con Elías, el profeta, va a traer la resurrección de los muertos global. Así que sabemos que el Mesías no ha sido revelado porque no ocurrió la resurrección de los muertos. El monte de Olivo está repleto de muertos judíos por más de 3000 años. La tumba de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, ahí se encuentran nuestros patriarcas muertos. Así que estamos esperando la revelación del Mesías. Así que tú vas a presentar 12 personas que clamaron ser Mesías o los clamaron ser Mesías, pero fallaron, murieron y cesaron de ser candidatos. Te repito, una persona que es tal vez candidato mesiánico y varios de ellos calificaron lo mínimo, venían de Judá, David, Salomón del lado paterno, pero murieron, cesaron de ser candidatos, porque un Mesías que muere cesas de ser candidato, como lo dice el Rambam.
Así que el Mesías no viene de los muertos. Así que aprendamos de los 12 autoproclamados Mesías o que fueron autoproclamados. Y vamos a ver en qué fallaron. Y obviamente ya te di los requisitos del verdadero Mesías. Que al fin de todo el cumplimiento de todos los requisitos mesiánicos, comenzando el más mínimo, de Judá, David, Salomón del lado paterno, y es ungido por Elías el profeta con aceite en la cabeza, entonces es Mesías establecido hasta ese momento. Hasta hoy en día, ninguno de estos 12 han calificado. Así de simple. Aprendamos un poquito. Vamos, vaya. Shalom Aleichem, Estionam para Punto Breslev. Te presento 12 fallidos Mesías. Se proclamaron Mesías o fueron proclamados Mesías y fallaron. Algunos tienen historias cómicas que te lo voy a contar. Algunas tienen historias alarmantes. Pero es importante saber eso. Algunos tenían candidatura mesiánica porque venían de Judá, David, Salomón del lado paterno. Algunos no la tenían. Hay 2 de estos que tienen una historia cómica que te lo voy a contar. Obviamente el fin es trágico para ellos porque no eran Mesías, fallaron tratando y como dije, algunos se autoproclamaron, otros fueron proclamados por sus seguidores, pero igual fallaron. Así que vamos a comenzar con el número 1, que es una persona que yo admiro mucho, que es el Lubavitcher Rebbe, el rabino Menachem Mendel Schneerson. Yo soy una persona de Torah debido a las enseñanzas del Lubavitcher Rebbe, para que sepan. Yo aprendí muchísimo de él. Yo lo admiro muchísimo. Pero él fue proclamado Mesías por algunos de sus seguidores. Él impulsó la educación judía y el retorno al judaísmo. Él enseñaba mucho sobre el Mesías. Y por eso mi inspiración es grande por él. Él nunca se proclamó Mesías y fueron algunos de sus seguidores que lo proclamaron. En 1994 él murió y el Mesías no viene de los muertos. O sea, si fue candidato mesiánico, cesó. Aunque no creo que fue candidato mesiánico, fue un justo de los rabinos importantes, pero no cumplió el resto de las profecías mesiánicas. Hay gente que clama que él venía de Judá, David, Salomón del lado paterno. Pero como mencioné, ¿por qué murió? Cesó de ser candidato mesiánico, porque el Mesías no viene de los muertos, como dice el Rambam. Así que el Lubavitcher Rebbe, de bendita memoria, una persona que admiro mucho. Siguiente, Jacob Frank. Este es del siglo XVIII. Él dio una identidad a los seguidores de Shabbatai Tzvi tras su caída. Para que sepa, ese es el siguiente falso Mesías. Pero ahorita estamos hablando de Jacob Frank. Él hizo, o armó, mejor dicho, una secta herética que se convirtió eventualmente al cristianismo. Así que eran judíos que terminaron convirtiéndose en cristianismo. Murió en pobreza y fue despreciado. Promovió él creencias contra la Torá. Que yo sepa, Jacob Frank no venía de Judá, David, Salomón del lado paterno. Así que una persona que sufría el síndrome de Jerusalén, que es el síndrome del Mesías simplemente, e hizo mucho daño en el pueblo de Israel. Shabbatai Tzvi es el siglo XVII. Él hizo mucho daño en Israel. Él revivió la esperanza mesiánica en el pueblo judío. Pero debido a la presión por el sultán de Turquía, él terminó convirtiéndose a Islam. Quiso salvar su vida y bueno, terminó como islámico. Y murió en exilio como islámico. Muchos de sus seguidores quedaron bien confundidos y algunos se convirtieron también en Islam. Y hasta hace poco todavía había grupos que seguían la idea de Shabbatai Tzvi, para que sepan. Obviamente no cumplió ni una profecía mesiánica y traicionó su fe. Hay gente que piensa que él venía de Judá, David, Salomón del lado paterno. Para que sepan, él era sabio de Torá, pero no estaba bien en la cabeza. Y fue famosamente un rabino de Gaza, el rabino Natán, que le dijo que el problema de Shabbatai Tzvi y su depresión que sufría era porque tenía
el alma del Mesías. Así que había presencia en Gaza, quiero demostrar eso, judía. Pero igual, el profeta Natán, que dije que era judío, dañó y añadió leña al fuego, por decirlo así, y Shabbat Tzvi trajo mucho daño en Israel, se lo digo. Ese fue el siglo XVII. Obviamente murió, y si fue candidato mesiánico, porque si venía Judá, David, Salomón, lo desconozco, murió, cesó de ser candidato mesiánico, pero no lo fue, obviamente, porque era un malvado que enseñaba contra la Torah también. Ok, David Rubeni es uno de los caracteres históricos que encuentro cómico. Él fue del siglo XVI. Él inspiró a judíos con un plan de un reino judío en Arabia Saudita. Engañó mucho sobre su identidad y poder político. Él tenía una idea que no sé de dónde salió, que si el Papa se convierte al judaísmo, cristianismo termina y la redención final viene. Así que él se propuso a convertir el Papa y fue arrestado por la Inquisición y murió en prisión. Si no estoy equivocado, fue quemado vivo. Obviamente no cumplió ninguna profecía mesiánica y su plan fracasó. Tenía seguidores. Si no estoy equivocado, él estaba en Portugal para comenzar, y la gente, los Bene Anusim, querían acercarse a él, y también por eso la Inquisición lo siguió, porque mucha gente de la Inquisición, los judíos que fueron forzados a la idolatría de Roma, lo seguían para regresar al judaísmo. Hay un muchacho famoso, que no me acuerdo el nombre, que se autocircuncidó, y ahí fue que él comenzó su persecución, para que sepa. Bastante fuerte, ¿no? Antes autocircuncidarse, bastante fuerte. Ok. Así que ese era David Rubeni del siglo XVI. Tenemos Moisés Botarel, es el siglo XIV. Él era un estudioso y enseñaba Kabbalah. Se proclamó Mesías sin ningún fundamento y era practicante de alquimia, que es química básicamente. Él terminó desapareciendo sin ningún logro en su misión. Así que fue un fueguito que se apagó rápido. Sus afirmaciones no tenían bases en las profecías mesiánicas. O sea, se inventó profecías mesiánicas, como lo hace Roma, que se inventan profecías mesiánicas que no tienen fundamento bíblico. Bueno, será el siglo XIV. Abraham Abulafia, que este es uno de mis favoritos también, caracteres de la historia judía. Él vivió en el siglo XIII. Obviamente, él se creía Mesías, falló, pero su historia es bastante cómica y te lo voy a contar. Él es estudioso de la Biblia, era místico judío y estudioso de la Kabbalah, que era un hombre que sabía Torah, pero afirmó ser Mesías y tuvo visiones mesiánicas que no se cumplieron. Él, así como David Rubeni, él quería convertir al Papa. En verdad no sé de dónde salió, pero él quería convertir al Papa. Y fue arrestado por la iglesia. Pero aquí la historia se pone interesante. Diferente a David Rubeni, acuérdense, él fue arrestado por la iglesia porque quería convertir al Papa. Él estudió con sus discípulos intensamente para convertir al Papa. Y cuando estaba llegando a Roma, él fue arrestado. Ahora, lo que pasó siguiente es increíble. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos.
vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Así que Abraham Abulafia fue arrestado porque él quería convertir al Papa. Y su estudiante y ellos estaban estudiando para convertir al Papa. Ese era su punto. ¿De dónde sacan esa idea? No lo sé, pero esa era su cosa. Ahora, cuando llegó cerca de Roma, él fue arrestado. Y fue puesto en una prisión mirando la corte, el patio que se encuentra en el Vaticano. Y llevaron toda clase de madera para quemarlo vivo, en una fogata enorme. El Papa estaba bien enojado. Así que cuando arrestaron a Abraham Abulafia, lo iban a quemar vivo. Ese era el plan. Y agarraron toda la madera posible, hicieron prepararon la fogata, la madera para la fogata. Llegó el día de su quema. En la noche le dijeron, mañana te quemamos. Llegó la mañana. Nada, llegó la tarde. Y lo dejaron salir, le dijeron, vete. ¿Por qué? ¿Qué día era tan especial? El día que Abraham Abulafia llegó a Roma era el día antes de Rosh Hashanah. Y él fue tomado a la prisión en Rosh Hashanah. Pero el Papa se murió esa noche. Esa es la historia increíble que cuando me acuerdo de esa parte de historia se me levantan los pelos. No tengo muchos pelos. Se murió el Papa. Y fue liberado porque el Papa que quería quemarlo se murió. Así que él salió de la prisión y terminó en anonimato. Obviamente Abraham Abulafia no cumplió ninguna profecía, pero la historia es cómica. Si estudiara un poquito en detalle sobre la historia de Abraham Abulafia, es bastante interesante por seguro. Tiene episodios bastante tristes. A mí me gusta estudiar la historia. La historia de Abraham Abulafia es muy interesante. Si te gustaría que haga un estudio más profundo sobre Abraham Abulafia, escríbeme aquí abajo, pero es cómica. Porque también va conectada con David Rubeni, que obviamente Abraham Abulafia llegó en el siglo XIII. David Rubeni llegó en el siglo XVI. No sé si David Rubeni tuvo ideas de lo que le pasó a Abraham Abulafia, pero Abraham Abulafia salió libre. David Rubeni lo quemaron. Interesante. No sé si te gustaría que haga un video sobre Abraham Abulafia. Muy interesante. David al-Roy, este es el siglo XII, organizó un intento de rebelión contra los musulmanes para liberar a los judíos de sus garras de Persia, de Islam, básicamente igual. Su plan fracasó y su movimiento colapsó rápidamente. Eventualmente fue asesinado, inclusive por su propio suegro, alguna gente especula. Obviamente no cumplió su misión mesiánica. David al-Roy. Esta gente era genia de Torah, para que sepan. Él tenía afiliación tribal, lo desconozco sinceramente, pero si no estoy equivocado, Abraham Abulafia sí la tenía. ¿Verdad? Es difícil determinar ya tan lejos. El Lubavitcher Rebbe claman que él tenía afiliación tribal de Judá, David, Salomón. Como dije, él es una gran inspiración en mi vida y yo soy mucho de lo que soy debido al Lubavitcher Rebbe, de bendita memoria. Pero murió y cesó de ser candidato mesiánico. Serene de Siria, este es el siglo VIII, inspiró la esperanza de la redención de las comunidades judías. Desafió la Torá y promovió cambios religiosos. Fue arrestado por los musulmanes y su movimiento se desboronó. Obviamente desconozco si venía Judá, David, Salomón, no restauró Israel, no trajo la era mesiánica, porque ese es un punto. El Mesías trae la era mesiánica. Ninguno de estos que estoy mencionando, autoproclamados Mesías o fueron proclamados por sus seguidores, no trajeron la era mesiánica. Y si murieron, como todos estos murieron, cesaron de ser candidatos mesiánicos. Así que el Mesías no viene de los muertos. Ok, Abu Isa de Ifahán, es el siglo VIII también. Luchó por la independencia judía contra los musulmanes y modificó la halajá, la ley judía, y se consideró él un profeta. Él se considera un profeta. Murió en una batalla contra estos árabes. Obviamente no cumplió profecías mesiánicas y sus reformas contra la Torá es contrario a la Torá total. Dice Deuteronomio 13, si llega un profeta que te viene a desviar del camino del uno y viene a añadirle,
y quitarle Torah, y te dice, sigamos a otros dioses haciendo milagros o maravillas, no lo escuches, que Dios lo mandó para probar tu fe. Así que tenemos varios de estos individuos que hacían milagros y maravillas, algunos que voy a mencionar, algunos que hacían milagros y maravillas, y te vinieron a desviar del camino el uno. Así que hay que recordar de eso. El momento que te hablan de otro camino aparte del uno, Dios encarnado, parte de una Trinidad, ese es otro camino. Ok. Así que tenemos Moisés, de Creta, ese es el siglo V. Promovió llevar a los judíos de Creta de regreso a Israel. Reforzó su esperanza mesiánica. Convenció a sus seguidores de lanzarse al mar esperando un milagro que llevó a muchos a ahogarse. Él dijo que el mar se iba a abrir como en Egipto, y bueno, muchos se ahogaron. Luego desapareció, ya que su profecía falló, o sea, o lo desaparecieron o se dio cuenta que hizo tremendo Hilul Hashem, tremenda maldad. Obviamente no cumplió profecía mesiánica, causó muerte de muchos israelitas. Yo que sepa, no venía Judá, David, Salomón, así que no trajo la era mesiánica. Bien. Número 2, Shimon Bar Kokhba. Esto fue en el año 132 a 135 de la era común. Lideró la rebelión judía contra Roma y estableció un gobierno judío temporal, que es parte de la era mesiánica, esa idea que el Mesías, que es el rabino del mundo, va a liberarnos de la opresión de las naciones. Obviamente, era un líder militar y provocó mucha muerte de judíos. Esa parte nunca me gustó. En mi opinión, 24,000 discípulos del rabino Akiva murieron por esta idea. Obviamente murió en batalla y obviamente cesó de ser candidato mesiánico, aunque hay gente que piensa que fue envenenado, para que sepan. Él venía de Judá, David, Salomón del lado paterno, pero murió. No logró la redención final de Israel y obviamente su rebelión terminó en desastre y la muerte de muchísimos judíos. En verdad, hay historias de él que no son tan placenteras, te lo digo. Shimon Bar Kokhba, que venía por lo menos de Judá, David, Salomón del lado paterno. El rabino Akiva lo consideró posible candidato mesiánico, para que sepan, pero murió y cesó de ser candidato. Y número 1, el profeta falso por excelencia, Jesús de Nazaret, predicó contra la Torá. Él te llevó contrario a la Torá. Afirmó ser Mesías, hijo de Dios, Dios encarnado, y desvió muchos judíos del camino de la Torá. Él vino a reinterpretar la Torá. Él decía, tú escuchaste, pero yo te digo. No es lo que entra a la boca, sino lo que sale a la boca, contradiciendo la Biblia hebrea, que te dice lo que entra a la boca, que te contamina, Levítico 11, o como dice Deuteronomio 13, no le vas a añadir, no le vas a restar, pero él te lo decía diferente. Tú escuchaste, pero yo te digo, o sea, le estaba añadiendo y restando la Torá. Él no venía de Judá, David, Salomón, él era producto de adulterio, o sea, no tenía afiliación tribal. Él fue crucificado por los romanos por un ataque terrorista al templo que él provocó solito. O sea, los romanos lo clavaron. O sea que Jesús no murió como sacrificio, sino que murió como una persona ejecutada por crimen. Ser ejecutado no es lo mismo de sacrificio. Sacrificio es en el altar por medio de los sacerdotes en el templo. Jesús murió por los romanos en una cruz ejecutado. Así que nada que ver con sacrificio humano perfecto, que sería continuar el camino contra la Torá. Así que Jesús no cumplió una profecía mesiánica por ser hijo de adulterio. No restauró el reino de Israel, no trajo paz mundial, sino lo contrario. Él mismo lo dijo. No vino a traer paz sino guerra. El que no cree en él se lo traigan frente a él y se lo decapiten. Jesús era el falso Mesías profetizado en Zacarías 13, verso 6, que tenía hoyitos en las manos. Así que de todos estos fallidos Mesías o proclamados Mesías o autoproclamados, como sea, solo Jesús fue profetizado en la Biblia hebrea que tendría hoyitos en las manos. Eso es Zacarías 13, verso 6. Te viene de ver del camino de la Torá, de la ley de Moisés a la ley de Cristo. Viene a cambiar el calendario bíblico. Antes de Cristo y después de Cristo. Viene a perseguir el pueblo de Israel con inquisiciones, cruzados, holocausto.
Eso lo hizo Jesús. Y eso estaba profetizado en Daniel 7:25. Así que Jesús, de todos estos falsos mesías, Jesús es el más malvado de todos. El que trajo más daño en Israel, inquisiciones, cruzados, holocaustos, pogromes. En las manos de Jesús hay más sangre que en las manos de Mohammed, para que sepan. Billones de personas murieron en su nombre, porque no queríamos doblar nuestra rodilla a este ídolo, Jesús, Dios encarnado, parte de una Trinidad. Si piensan que me faltó algún punto, alguno de estos falsos mesías, escríbeme acá abajo, Shalom Aleichem, Kol Tuv.